¿Alguna vez has sentido que el aire se te escapa de los pulmones, como si el pecho se te oprimiera tanto que respirar se convirtiera en un esfuerzo, como si la ansiedad te robara el aliento, te atrapara por dentro, mientras tu mente daba vueltas sin cesar, inquieta? Si conoces esta sensación, entonces necesitas escuchar esto hasta el final, porque lo que voy a decirte aquí no es solo una palabra de consuelo, es un llamado a la liberación. Sé que parece que nadie comprende el peso que cargas. A veces sonríes por fuera, pero por dentro clamas por ayuda. Los pensamientos no cesan. El miedo al mañana, la culpa del pasado, la presión del presente, todo mezclado, consumiéndote. Y cuando la ansiedad te roba el aliento, cuando te oprime la mente y te aprisiona el corazón, parece que nadie puede ayudarte, pero hay una verdad que pocos conocen. Una respuesta que no se encuentra en libros de autoayuda ni en frases hechas. Es una verdad que ha permanecido oculta, silenciada por el ruido del mundo, pero hoy te será revelada. Y cuando esa revelación penetre en tu espíritu, algo comenzará a cambiar. No estás loco, no eres débil. Y definitivamente no estás solo. Existe un lugar de descanso, un refugio seguro, donde tu mente encuentra paz y tu corazón aprende a respirar de nuevo. Jesús no es solo una hermosa idea o una esperanza lejana. Él es real y ve cada lágrima que escondes. Conoce el nombre de tu dolor. Sabe lo que la ansiedad te ha hecho. Vio cuando perdiste el control de tus propios pensamientos. Y es precisamente por eso que este mensaje te ha llegado hoy, porque Él quiere darte descanso. No un descanso superficial y fugaz, sino un descanso que viene de lo alto, que renueva todo desde dentro. Pocas personas tienen acceso a esta verdad. Muchas intentan sobrevivir solas, luchando con sus propias fuerzas, creyendo que deben ser fuertes todo el tiempo. Pero hay un secreto oculto en la palabra, una promesa olvidada que hoy saldrá a la luz. Quédate conmigo, porque esto no es un mensaje cualquiera, es un encuentro. Algo poderoso se revelará, algo que puede romper las cadenas que te han estado asfixiando. No es casualidad que hayas llegado hasta aquí. Fuiste guiado a este mensaje porque Dios quiere darte algo que va más allá de un alivio momentáneo. Él quiere darte un descanso verdadero, completo y profundo, una paz que la ansiedad no puede robar. Respira hondo, siéntelo. Estás a punto de escuchar lo que tu alma ha anhelado encontrar. Si este mensaje ya te ha conmovido, si de alguna manera sentiste que esta introducción te hablaba directamente, no la ignores. Es Jesús llamándote, alcanzándote en medio de esta angustia interior. Dale me gusta a este video como un acto de fe. Sí, un acto de evangelización. Al hacer clic en me gusta, este mensaje llega a otras personas como tú, personas que se sienten abrumadas por la ansiedad, que necesitan desesperadamente descanso para sus mentes y alivio para sus corazones. Comentar aquí no es solo escribir palabras, es declarar la fe en medio de la batalla. Escribe a continuación: Jesús, confío en ti. Deja constancia de esta declaración, que sea como una oración, una decisión espiritual, un paso hacia el descanso que Él prometió. Y si sientes que este mensaje es diferente, si sientes que has encontrado un lugar donde tu dolor es comprendido y tratado con amor, suscríbete al canal. Aquí no estás solo. Somos una comunidad, un pueblo que cree en la sanación, el alivio y la restauración que vienen de Dios. Con cada video recibes alimento espiritual, guía y paz. Y para ayudar a este canal a seguir llevando el Evangelio al mundo, hazte miembro y disfruta de beneficios como acceso anticipado a los videos, respuestas prioritarias a tus comentarios y recibirás un libro electrónico titulado Las 12 promesas eternas de Dios. Prepárate, porque Dios te hablará directamente hoy. Este es un momento sagrado, un espacio donde lo divino se manifiesta en tu vida. No ignores lo que sientes. No estás aquí por casualidad. Algo grandioso se está gestando.
y está a punto de revelarse. Las cadenas de hierro se aprietan alrededor de las muñecas de José mientras lo arrastran, levantando polvo los pies de los mercaderes en el camino del desierto. El muchacho lucha por mantener la mirada fija, pero con cada paso de los camellos y cada risa de los extraños, la ansiedad se le clava en el pecho. El futuro, ese mañana tan sombrío, parece un horizonte sin luz. El olor a sudor, el miedo a lo desconocido, el amargo recuerdo de las frías miradas de sus hermanos mientras lo vendían como mercancía. Ya no hay nadie que lo proteja, ni siquiera un último abrazo de su padre, ni promesas de regreso. ¿Cómo respirar cuando los sueños parecen destrozados por las manos que deberían ser de amor? Le falta el aire, como si cada respiración se ahogara con el terror de lo que podría suceder. Y sin embargo, incluso con el corazón acelerado, hay una semilla de recuerdo. Las historias que oyó sobre el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Podrá esta fe sobrevivir cuando la tierra se abra bajo sus pies? ¿Qué quedará cuando toda señal de estabilidad se desmorone y el futuro se transforme en un agujero negro de posibilidades aterradoras? Como José, miles hoy se encuentran presos del miedo al mañana. La ansiedad pinta escenarios de fracaso, soledad y dolor. ¿Alguna vez te has despertado en mitad de la noche con una opresión en el pecho, sumido en la incertidumbre sobre lo que está por venir? Quizás conozcas el sabor amargo de las lágrimas silenciosas, derramadas por no saber qué traerá el día siguiente. Existe toda una sociedad atrapada en la fantasía de que controlar el futuro garantiza la paz. Pero la verdad es que ninguna planificación realmente evita las tormentas inesperadas. ¿Cuántas veces te has sentido paralizado, posponiendo decisiones, porque la idea del siguiente paso parece demasiado abrumadora? ¿Es esta asfixia simplemente falta de fe? ¿O hay algo más profundo? Una necesidad humana de seguridad que nunca se satisfará mientras intentemos, solos, domar las impredecibles olas de la vida. José, en medio del desierto, solo con sus pensamientos, experimenta el terror a lo desconocido y sin embargo, por alguna razón, no se derrumba por completo. Tiene miedo, pero la ansiedad no puede arrebatarle su última esperanza, la certeza de que Dios, de alguna manera, está presente. ¿Cuántos de nosotros, ante lo inesperado, olvidamos levantar la vista y solo fijamos la mirada en el suelo que se desmorona? El secreto mejor guardado de esta historia no reside en la perfección de José, sino en su humanidad, su vulnerabilidad, su desesperación y aún así en mantener viva la chispa de la esperanza. Hay una revolución silenciosa cuando alguien decide renunciar al control del mañana y simplemente confiar. El versículo resuena: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Isaías 41:10. No es una promesa de caminos fáciles ni de ausencia de dolor, sino de presencia absoluta, incluso en los valles más oscuros de la incertidumbre. Piénsalo ahora. ¿Cuántas veces tu mente se dispara hacia el futuro, imaginando catástrofes que aún no han ocurrido? El miedo paraliza, la duda asfixia, pero la voz de Dios trasciende los siglos para encontrarse contigo en este preciso instante. No temas, estoy contigo. Esto no es solo una frase bonita, es un ancla para la mente ansiosa, un profundo descanso para quienes sienten que la ansiedad les roba el aliento. La verdadera paz no reside en predecir todos los problemas posibles, sino en descansar en la promesa de que el Creador del universo ya está en tu mañana, preparado para darte descanso. Respirar hondo ahora puede ser un acto de resistencia, una protesta contra la mentira de que estás solo, de que necesitas cargar con el peso del mundo sobre tus hombros. José, al ser vendido, perdió todo lo que conocía, pero nunca perdió la mano de Dios en su vida.
¿Y si la liberación que buscas con tanta desesperación no se encuentra en la ausencia de desafíos, sino en la fiel presencia de Dios en cada segundo del camino? Ahora, enfréntate directamente a esta pregunta. ¿Quién ha estado guiando tus pensamientos sobre el futuro? ¿Te hundes al intentar controlar lo que no puedes? ¿O estás dispuesto a confiar, incluso sin comprender? No caigas en la trampa de quienes dicen que simplemente no pensar o tener pensamientos positivos basta para superar la ansiedad. Existe un verdadero descanso para la mente y solo se encuentra en el abrazo del Dios que camina contigo, incluso cuando todo se derrumba. La historia de José no es solo un relato antiguo, es un espejo para tu corazón inquieto, una invitación a soltar el control y apoyarte en las promesas eternas. ¿Cuántas personas pasan la vida intentando escapar del dolor del futuro, solo para descubrir que la paz no reside en el control, sino en confiar y entregarse al cuidado divino? Y si precisamente cuando todo parece perdido, es cuando sientes la paz más profunda. Y si tu ansiedad, en lugar de ser un signo de fracaso espiritual, es el impulso que te lleva a los brazos de Dios, no temas, porque yo estoy contigo. La voz de Dios no está lejos, te alcanza ahora, en medio de tus preocupaciones, invitándote a una nueva forma de vivir, confiando en que, incluso cuando la ansiedad te oprime el pecho, hay alguien que ofrece calma para la mente y verdadero descanso para el corazón. Si sientes que esta palabra ha encontrado refugio en tu miedo, si te identificaste con la travesía de José enfrentando sus propios abismos, escribe en los comentarios: pongo mi futuro en manos de Dios. Declara esto públicamente como un acto de fe, rompiendo el ciclo de la ansiedad. No te equivoques. Muchos jamás tendrán el valor de exponer sus batallas internas, de admitir que la ansiedad les roba el aliento, que su mente no encuentra paz. Pero quien rompe el silencio y declara su confianza, descubre un alivio que el mundo jamás podrá ofrecer. Tu declaración puede ser el inicio de un camino hacia la libertad. Puede ser el impulso que otra persona necesitaba para abrir también su corazón y buscar la paz. Parece difícil de creer que una historia de traición y dolor, como la de José, pueda ser el comienzo de una restauración tan profunda, pero ahí reside precisamente el misterio de la fe. Lo que viene después es algo que pocos se atreven a afrontar. Y si la verdadera fortaleza radica precisamente en reconocer la propia debilidad, y si la promesa de paz mental no es una teoría lejana, sino una experiencia real, lista para ser vivida ahora mismo. Prepárate para descubrir capas aún más profundas de alivio y esperanza, porque hay algo en este camino que puede desafiar todo lo que has oído sobre la ansiedad y el descanso. El polvo del desierto aún no se había asentado en los pies de Moisés, y ya la responsabilidad de todo un pueblo recaía sobre sus hombros. Millones de vidas lo miraban como si fuera su último aliento en medio de la angustia que les robaba toda esperanza. Era como si cada súplica, cada queja, cada temor de los israelitas grabara un peso imposible sobre la espalda de Moisés, la clase de carga que hace temblar la mente y oprimir el pecho en la angustiosa soledad del líder. ¿Alguna vez has sentido que no puedes flaquear, que necesitas mantener todo bajo control, como si el mundo se derrumbara ante la menor señal de debilidad? Moisés conocía esa tensión, sentía el peso aplastante de tener que ser el fundamento, el refugio seguro, incluso cuando todo a su alrededor clamaba por respuestas que no tenía, por soluciones que no sabía dónde encontrar. El pueblo murmuraba con hambre, sed e inseguridad. No veían debilidad en Moisés, solo el rostro de alguien que debía traer orden al caos, como si una palabra suya pudiera calmar las tormentas o convertir las piedras en pan. Pero tras esa mirada firme se escondían noches de insomnio,
conversaciones silenciosas con Dios, oraciones ahogadas por la presión de no poder caer, de no poder exponer el propio miedo, ni por un segundo mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Es precisamente aquí donde la tensión se transforma en revelación, porque Moisés, exhausto, clama: Señor, ¿por qué me has dado este pueblo solo? ¿Por qué me haces soportar todo esto sin apoyo, sin alivio? Y la respuesta de Dios no es la condena para quienes exigen fortaleza, sino la promesa de que en el punto álgido de la debilidad nace una fuerza que no es humana, sino divina. ¿Acaso tú, que sientes el pecho asfixiado por la ansiedad de no poder flaquear jamás, también has aprendido a mentirte a ti mismo y decir: estoy bien, cuando todo por dentro se desmorona? ¿Cuántas veces la presión social, familiar o incluso religiosa te ha dicho que si no eres fuerte todo el tiempo, desagradas a Dios, decepcionas a los demás y pierdes el control? Pero ¿qué tal si la verdad es la opuesta? Y si la verdadera fortaleza reside precisamente en admitir tus limitaciones, en entregar aquello que no puedes soportar a aquel que puede transformar el cansancio en verdadero descanso. Moisés solo experimentó alivio de esta abrumadora ansiedad cuando dejó de intentar ser suficiente para todos y aceptó que necesitaba ayuda. Dios no solo suscitó 70 líderes para que lo acompañaran, sino que en ese momento le reveló un secreto desconcertante. La dependencia no es debilidad, sino el camino al descanso. ¿Sientes tú también este peso, esta opresión en el pecho por obligarte a ser indestructible? ¿Acaso la cultura del rendimiento y la apariencia de control no te roban la paz y sofocan tu verdadera identidad? Muchos dicen: sé fuerte, no llores, resiste, cuando de hecho la Biblia clama en contraste: mi poder se perfecciona en tu debilidad. Lo que Jesús espera no es que agotes tu energía intentando ser lo que nunca podrás lograr por ti mismo, sino que entregues el control que en realidad nunca tuviste. Imagina la sorpresa, la libertad de no tener que fingir, de presentar tu ansiedad ante Dios y ser bienvenido, no rechazado. Hay algo revolucionario y casi escandaloso en la propuesta de Jesús. Él mismo, Dios encarnado, lloró, sudó sangre, pidió apoyo a sus amigos y en Getsemaní confesó el terror que sintió. ¿No es hora de que tú también reconozcas tus limitaciones sin temor al juicio? ¿No es hora de acallar las voces que te empujan hacia una fortaleza de piedra, cuando Dios mismo desea hacerte una casa de carne, habitada por su paz? Mi poder se perfecciona en la debilidad. Esto no es un permiso para rendirse al fracaso, sino una invitación a vivir sin máscaras, sin la ansiedad destructiva de quienes necesitan cumplir todas las expectativas humanas. Al contrario, es una invitación a experimentar el alivio que solo existe cuando entregas el control a aquel que jamás pierde el dominio. El descanso no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios sosteniendo lo imposible. Y aquí está el punto de inflexión que puede cambiarlo todo. ¿Qué sucedería si hoy dejaras de resistirte y admitieras la verdad ante Dios? ¿Qué sería de tu mente si por primera vez te permitieras descansar en los brazos del Padre, como un niño exhausto que no necesita demostrar nada para ser amado? La ansiedad no siempre es falta de fe, a veces es un exceso de cargas humanas. La paz que Jesús ofrece no depende de tu desempeño, sino de tu entrega. Si estas palabras te han impactado, declara en los comentarios, con fe y valentía: hoy suelto el peso y acepto la fuerza de Dios. Permite que este acto sea una ruptura pública con toda la presión que te impedía respirar profundamente. La gran sorpresa de este camino es que cuanto más te entregas, más experimentas esa calma que vacía la mente de inquietud y llena el alma de verdadero descanso. Pero eso no es todo. Hay algo aún más profundo cuando hablamos de soledad e invisibilidad ante Dios.
y pocos se dan cuenta de cuánto puede ser este punto de inflexión hacia tu libertad. La arena del desierto le quemaba bajo los pies exhaustos, y el viento seco le cortaba el rostro como si cada grano de polvo le recordara el rechazo. Agar sentía un peso sofocante en el pecho. No era solo sed, no era solo miedo, era el dolor crudo de ser invisible, de ser reducida a la nada en una tierra donde no tenía nombre ni voz, ni lugar donde descansar su corazón. Lloró, pero no había nadie a su alrededor para oírla. El silencio era tan denso que parecía gritar al unísono con sus pensamientos, rechazada por quienes una vez la protegieron, abandonada con un niño en brazos. La soledad era su única compañía. El peso de la ansiedad se apretaba como cuando falta el aire y lo único que se desea es desaparecer. ¿Cuántas veces has sentido que nadie nota la profundidad de tu cansancio, que nadie ve la magnitud de tu lucha? ¿Cuántas veces te ha arrastrado la vida a un desierto invisible, donde las miradas indiferentes a tu alrededor jamás adivinan la tormenta que estalla en tu interior? No te dejes engañar. El vacío de Agar refleja los dolores secretos de muchos que hoy caminan entre nosotros, sofocados por una sensación de invisibilidad, incluso estando rodeados de gente. Quizás estés pasando por lo mismo. Una opresión en el alma, la sensación de que tu dolor es insignificante, de que tus lágrimas se secan en el suelo y nadie las nota. ¿Quién dijo que la ansiedad, cuando te roba el aliento, es solo nerviosismo? Y si esta asfixia es en realidad el grito de un alma sedienta de ser reconocida, escuchada, validada. En el momento en que Agar dejó a su hijo a la sombra de un arbusto, se resignó al abandono. No había salida, solo la amarga expectativa de que todo terminaría pronto. Y entonces, precisamente en el punto álgido de la desesperación, en el lugar donde nadie más podía alcanzarla, Dios intervino. Tú eres el Dios que me ve. Génesis 16:13. No era un ángel cualquiera, no era un consuelo pasajero. Era el Creador mismo diciendo: te veo, percibo cada lágrima, no ignoro ninguno de tus suspiros. Esta revelación es, en sí misma, un terremoto en el corazón de quienes sufren. ¿Cuántos dicen confiar en Dios, pero en su interior están seguros de haber sido olvidados? ¿Y si gran parte de su angustia interior se alimenta de la falsa creencia de que el Señor está distante, de que su historia no merece atención? Lo cierto es que hay algo brutalmente liberador en reconocer: no eres invisible a los ojos de Dios. No importa si el mundo te despreciaba, si tu familia no te entendía, si todos solo veían tus defectos o nunca notaron tus luchas silenciosas. Hay una mirada divina fija en ti, una presencia que escudriña incluso los desiertos más secretos de tu existencia. Esta mirada lo cambia todo. El encuentro de Agar con el Dios que ve despierta algo que ninguna palabra humana podría lograr: el alivio de ser reconocida, incluso cuando el mundo pasa indiferente. Es en este punto donde la promesa de alivio, el descanso para la mente inquieta, se hace realidad, porque nada aplasta más que el peso de no existir para nadie, de cargar con el propio sufrimiento aislado como una condena silenciosa. Y aquí surge una obviedad que desafía toda creencia común. ¿Es la soledad realmente parte de la vida? ¿O acaso esta angustia revela una profunda sed de ser revelada, de ser alcanzada, de ser tocada por aquel que conoce cada detalle oculto del corazón? ¿Es posible que la ansiedad que te roba el aliento sea, en el fondo, un grito por la restauración de tu identidad ante el Eterno? La silenciosa súplica para que alguien te reconozca y traiga descanso a lo que secretamente se asfixia. Mientras Agar lloraba en silencio, un ángel se le apareció. No fue una visita casual, fue la respuesta a un clamor que nadie escuchó, excepto Dios. Esto lo cambia todo. Por mucho que los demás te ignoren, el Creador es experto en encontrar lo invisible.
Agar, extranjera, sierva, alguien sin estatus ni importancia social, recibió una promesa sin precedentes, un futuro para ella y su hijo. El mismo Dios que caminó hasta el centro del desierto, camina hoy hacia tu soledad, hacia esa habitación silenciosa donde te sientes invisible, hacia los pensamientos donde nadie más se atreve a adentrarse. La ansiedad que oprime tu pecho y te roba el aliento puede ser la voz de un alma que clama por ser encontrada en este desierto emocional. Es en este escenario donde la promesa de descanso cobra un significado real y práctico. ¿Te has fijado alguna vez en que quienes más sonríen en público suelen ser quienes más lloran cuando nadie los ve? ¿Cuántas máscaras has tenido que usar para sobrevivir en un mundo que exige fortaleza constante? Y si hoy pudieras declarar, no soy invisible, soy visto, soy reconocido por Dios, esto no es solo consuelo, es restauración. Porque quienes son vistos por el Todopoderoso reciben nuevas perspectivas, nuevos caminos, nuevas promesas. Lo imposible sucede cuando alguien reconoce que, incluso en los desiertos donde todo parece perdido, la presencia divina no falla. El Dios que calma la mente inquieta, que ofrece verdadero descanso, se revela precisamente a quienes se sienten olvidados. La pregunta que les planteo ahora es inquietante. ¿De verdad creen que a nadie le importa o están listos para afrontar la verdad de que hay una mirada mucho más profunda sobre sus vidas? ¿Cuántas veces han pedido en silencio una simple señal, un simple reconocimiento? ¿Y si esta palabra fuera la señal que su alma necesita hoy? No hay nada más poderoso que saber que no están solos en estos valles, que el aliento que les falta, la angustia que los asfixia, encuentra respuesta cuando la presencia divina invade su desierto personal. Tú eres el Dios que me ve. Si esto les llegó al corazón, como expresión pública de su fe y necesidad, escriban en los comentarios, reconozco que Dios me ve. Que esta verdad resuene como un grito de libertad y como siempre su me gusta, lejos de ser un simple clic, se convierte en un acto de fe. Es una semilla sembrada para que otras personas invisibles también puedan encontrar la mirada sanadora del Señor. Comparte este mensaje y únete a este movimiento de consuelo. Nunca sabes a quién puede llegar tu actitud en el peor momento del desierto. Imagina cuántas personas, al ver este video, se darán cuenta por fin de que no están solas. Si todo esto te ha conmovido profundamente, espera, porque aún hay una dimensión más sorprendente por revelarse. Lo que pocos comprenden en este camino de sanación interior es que la respuesta de Dios nunca se limita al consuelo inmediato. Algo revolucionario está a punto de suceder cuando entiendas el poder de ser reconocido por el Creador. Mantente alerta, permítete sentir este toque en tu desierto y prepárate para una nueva revelación de descanso y alivio. El fuego aún ardía entre las rocas del Monte Carmelo, pero el corazón de Elías estaba helado de miedo y agotamiento. Acababa de desafiar a los profetas de Baal ante una multitud. Había sentido caer fuego del cielo, había presenciado lo imposible desplegarse ante los ojos del pueblo, pero en su interior la ansiedad lo asfixiaba con una fuerza casi física. La multitud celebraba, pero dentro del profeta rugía una tormenta, una mente acelerada, dificultad para respirar, un cansancio que no solo era del cuerpo, sino del alma. Jezabel, al recibir noticias de la humillación de los profetas paganos, lanzó su amenaza. Mañana, a esta hora, te haré lo que me hiciste a mí. Y es en ese momento cuando la ansiedad, ese ladrón invisible del aliento, invade a Elías de forma inexplicable. Todo el poder que había experimentado no era suficiente. Su ser interior estaba consumido por el pánico. Huye al desierto, se aleja de todos, se arroja bajo un arbusto y ruega por la muerte. El hombre que se enfrentó a multitudes ahora ve su mente consumida por pensamientos que gritan sin cesar.
No vale la pena continuar, es mejor rendirse. En esos momentos, el tormento interior se vuelve mayor que cualquier peligro externo, porque la ansiedad roba el aliento, el valor e incluso las ganas de vivir. Parece absurdo imaginar que alguien tan usado por Dios, alguien capaz de enfrentarse a reyes y multitudes, pueda ser vencido por una crisis tan profunda en el silencio del desierto. Pero es precisamente en este contraste entre la victoria pública y el colapso secreto donde muchos encuentran su propio reflejo. ¿Cuántas veces, tras momentos de conquista, caes en un abismo invisible, donde el descanso se vuelve inalcanzable y la mente, lejos de aquietarse, se convierte en un campo de batalla? Lo que pocos comprenden es que la ansiedad no distingue entre grandes líderes y gente común. Surge cuando menos se espera, en el silencio tras la fiesta, en el intervalo entre un logro y otro, o incluso cuando todo parece ir bien. Elías, allí, bajo el enebro, representa ese momento en que la mente se revela y grita más fuerte que cualquier celebración. Y si alguna vez te has sentido asfixiado por una voz interior que te dice que te rindas, es porque hay algo profundamente humano en este relato. La ansiedad no respeta la lógica, no espera invitación, no necesita una razón clara, simplemente se apodera de uno como una sombra inesperada. ¿Te has fijado alguna vez en cómo a veces las personas más admiradas, aquellas de quienes todos esperan fortaleza e inspiración, son precisamente las que más sufren en secreto? Es como si el peso de la expectativa hiciera que cada momento de duda fuera aún más doloroso. Elías, el profeta que hizo descender fuego del cielo, ahora solo quería extinguir su propia existencia. Esto no es debilidad, es el colapso de alguien que ha sobrepasado sus propios límites. ¿Cuántos de nosotros en este preciso instante sentimos algo similar? ¿Cuántas personas viven en un desierto emocional, mientras que exteriormente todo parece estar en orden? Es precisamente en este punto donde la narración da un giro, cuando Elías, exhausto y abrumado por la angustia, solo espera la muerte. Dios entra en escena, no con reproche ni condena, sino con compasión. Un ángel lo toca, le ofrece pan y agua, le habla con ternura, como diciéndole: no estás solo. Es Dios mismo mostrando que incluso en la crisis más profunda hay redención y restauración. El versículo resuena como un bálsamo para los corazones atribulados. Él restaura mi alma. Salmo 23:3. No es casualidad que la promesa de restauración llegue precisamente a quienes han perdido el aliento, a quienes sienten que la angustia se ha apoderado de su espíritu. En esos momentos no es la fuerza humana la que trae alivio, sino la presencia de un Dios que comprende la fragilidad, que no exige un heroísmo ininterrumpido, sino que ofrece verdadero descanso a la mente atormentada. ¿Te has dado cuenta de cómo las enseñanzas de Jesús contradicen lo que predica el mundo? El mundo dice: sé siempre fuerte, no muestres debilidad, no te detengas. Pero Jesús, con su suave voz, dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. ¿Es el colapso emocional siempre señal de fracaso espiritual? ¿O existe una verdad más profunda que pocos se atreven a admitir, que a menudo la ansiedad misma es la invitación de Dios a un nuevo encuentro con Él, un llamado a la entrega, a la vulnerabilidad, a un nuevo comienzo? La mente grita, sí, pero la voz de Dios es suave, casi un susurro en medio del caos. Yo restauro tu alma, incluso ahora, incluso después de tu peor momento. Quizás te encuentres precisamente en esta situación, sintiendo que ni siquiera las oraciones pueden acallar la angustia interior. Pero lo que revela la historia de Elías es que Dios no exige una victoria instantánea. Él llega en el momento preciso, con la provisión adecuada, y transforma la ansiedad en renovación
¿Cuántas veces te has condenado por no poder controlar tus pensamientos, por sentir esta angustia que nadie ve? Y si, en lugar de culparte, dejas que Dios sea el restaurador de tu ser interior. El secreto es este: incluso los gigantes caen, incluso los más fuertes se quiebran, y no hay vergüenza en ello. El verdadero fracaso es no permitir que Dios restaure lo que la ansiedad ha destruido. Caminar por el desierto no es señal de derrota, sino de profunda humanidad, y es en el desierto, en el umbral de la desesperación, donde ocurre el milagro del descanso espiritual. Mientras Elías dormía, Dios ya preparaba nuevas fuerzas, nuevas perspectivas, una nueva misión. Lo que parecía el final era solo el intervalo antes de un nuevo comienzo. No dejes que la ansiedad dicte el final de tu historia. Respira hondo. Permítete sentir la presencia de Jesús calmando tu mente. Él no te abandona en los días más oscuros. Al contrario, es precisamente en esas horas cuando está más cerca. Y no te equivoques. El mismo Dios que restauró a Elías está listo para restaurarte a ti. Ahora mismo tu ansiedad no es una barrera para el amor de Dios, sino un puente hacia un cuidado más profundo. Si sientes que tu mente clama por descanso, escribe en los comentarios: Jesús, restaura mi alma. Declara esto como un acto de fe, no por los demás, sino por ti mismo, como alguien que se apropia de una promesa antigua y siempre renovada. Y recuerda, hay capas aún más profundas de liberación emocional por descubrir. Algo sorprendente está a punto de revelarse, algo que desafiará tu propia percepción sobre tu capacidad para superar el cansancio del alma. Los vientos seguían azotando con furia el mar de Galilea, cuando Pedro impulsivamente decidió abandonar la barca en medio de la tormenta. Los demás discípulos permanecieron inmóviles, aferrados a los remos y a la poca fe que les quedaba. Pero Pedro, al ver a Jesús caminando sobre el agua, no pudo ignorar el profundo llamado a enfrentar sus propios miedos. «Si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua», exclamó con la voz quebrada por una inquietud interior que no se calmaba. No era solo el miedo a las olas o al viento helado lo que atenazaba a Pedro. Era la ansiedad corrosiva que dudaba de si realmente tenía la fe suficiente para sostener cada paso. Aquella noche pareció interminable, el pánico implacable, y su corazón latía con fuerza como si el aire se le escapara con cada ola. ¿Alguna vez has sentido algo así? Como si la duda que invade tu mente te robara el aliento y cada intento de confiar terminara en culpa y vergüenza. Esta inquietud, que mantiene a uno despierto por la noche y llena el corazón de angustia, es la misma que afrontó Peter, mirando lo impredecible, sintiendo el peso de no poder confiar plenamente en medio de la tormenta. En ese dramático momento, Pedro salió de la barca, caminó por unos instantes sobre la superficie agitada, un milagro conmovedor, pero también una dura prueba. La delgada línea entre la confianza y la duda, entre aferrarse a la esperanza o a los problemas. Cuando el viento arreció y las aguas amenazaron con engullirlo, Pedro sintió el frío del miedo y la vacilación. El pensamiento lo atormentaba. ¿Y si mi fe no basta? ¿Y si fracaso ante todos? La ansiedad de Pedro se volvió asfixiante, robándole el control, haciéndolo hundirse no solo en las aguas, sino también en la desesperación de la insuficiencia. Es en esa fracción de segundo, cuando el corazón grita y el aire parece desvanecerse, que muchos nos reconocemos. Quizás tu ansiedad no se deba a las olas ni al viento, sino a las facturas que pagar, a las relaciones que se desmoronan, a diagnósticos inesperados o a miedos internos que nadie percibe. La sensación es siempre la misma: una mente inquieta, una opresión en el pecho, un deseo ardiente de confiar, pero un abismo de culpa que lo impide. Y entonces, cuando ya no le quedaba nada a lo que aferrarse, Pedro hizo lo único que les queda a quienes se ven abrumados por las emociones. Clamó: «Señor, sálvame».
La súplica de ayuda brotó de lo más profundo de su alma, despojada de orgullo o formalidades, pura y urgente. Jesús extendió su mano de inmediato, sin demora, sin reproche, sin rechazo. El toque fue firme, la mirada pura compasión. No preguntó por qué Pedro había dudado, no enumeró sus errores, no exigió prueba de fe absoluta. Simplemente lo sostuvo, lo levantó y lo restauró. Esta es la respuesta para todos los que cargan con la culpa por sus incertidumbres. Para ti, que sientes que tu ansiedad jamás te dejará descansar, que el peso de la inseguridad jamás permitirá que tu mente se calme. Jesús no espera la perfección. Extiende su mano incluso cuando flaqueamos, porque el descanso que ofrece nace del amor, no del esfuerzo. Aquí es donde todo cambia. Nuestra cultura venera la fortaleza, la fe inquebrantable, pero la Biblia revela una verdad disruptiva. No es la ausencia de duda lo que nos acerca a Dios, sino la honestidad de clamar en medio de la tormenta. La angustia que nos deja sin aliento no es señal de fracaso espiritual, sino una invitación a la verdadera dependencia. ¿Lo ves? ¿A cuántos de nosotros nos han enseñado que cuestionar, sentir miedo o vacilar nos hace menos merecedores del cuidado divino? Que solo los fuertes merecen ser escuchados. El Evangelio lo deja claro. Es en el momento de debilidad, en la caída inesperada, que la mano del Salvador se revela más cerca que nunca. Señor, sálvame. Mateo 14:30. Pedro fue exaltado no por la grandeza de su fe, sino por la fidelidad de Jesús. Eso lo cambia todo. No importa cuántas veces te sientas abrumado por la ansiedad, cuántas noches te invada la inquietud, cuántas veces tus miedos intenten convencerte de que la calma es imposible. La salvación siempre está a una oración sincera de distancia. El descanso no es un premio para los perfectos, sino un regalo para quienes se dejan alcanzar, incluso heridos, incluso inseguros. ¿Te has dado cuenta de cómo, irónicamente, es precisamente cuando más nos esforzamos por controlar el miedo, cuando más nos exigimos, que nos asfixiamos bajo la presión imposible de no dudar jamás? ¿Y si confiar de verdad significara soltar la culpa, dejar de lado el orgullo y admitir, Señor, sálvame porque solo me hundo? Respira hondo, permítete sentir esta verdad. No hay condena para quienes flaquean en medio de la tormenta, porque la mano de Jesús no se aparta de nuestras dudas. Al contrario, se extiende con aún mayor ternura. El alivio que buscas para tu mente no se encuentra en la fuerza ni en el rendimiento, sino en la vulnerabilidad de reconocer: la ansiedad me deja sin aliento, pero mi Salvador está al alcance de mi clamor. La calma no es la ausencia de miedo, sino la presencia de aquel que calma los vientos. El descanso no es la negación de los problemas, sino la confianza de que incluso al hundirnos, la mano que nos sostiene jamás nos soltará. Ahora, detente un momento, reflexiona sobre tu vida. ¿Cuántas veces te has sentido avergonzado por no poder confiar plenamente? ¿Cuántas veces tu mente te ha saboteado, diciéndote que no eras lo suficientemente espiritual, que no merecías la ayuda divina, que no eras fuerte ni un verdadero creyente? Este ciclo de culpa es una prisión invisible, pero existe una salida real. Hoy puedes liberarte de esta carga, no por la fuerza, no por mérito propio, sino simplemente porque Jesús jamás rechazó el clamor de auxilio de un corazón angustiado. En lugar de ocultar tu duda, entrégala. En lugar de luchar solo, pide ayuda. No creas la mentira de que tu ansiedad te separa de Dios. Es precisamente la ansiedad la que puede llevarte a una mayor profundidad en su amor. Y si sientes que este mensaje te ha llegado al corazón, que la culpa por no tener suficiente fe te ha estado asfixiando, convierte tu comentario en una súplica de liberación y valentía. Escribe ahora: Jesús, necesito tu ayuda.
Declara públicamente que la ansiedad ya no te robará la esperanza, porque eliges confiar en la mano que nunca falla. ¿Qué puede impedirte aferrarte a un pasado de culpa cuando te espera un futuro lleno de paz? Inténtalo. Atrévete a rendirte ante el miedo. El descanso es real. La calma es una promesa y podrás respirar de nuevo cuando te permitas recibir ayuda. Pero hay algo aún más profundo y liberador que pocos se atreven a ver en esta escena. ¿Qué sucede cuando descubrimos que la verdadera fe no nace de la ausencia de miedo, sino del encuentro con las propias limitaciones? Y si este es el punto de inflexión que te faltaba para experimentar una paz que nadie más comprende, prepárate para algo que puede transformar todo lo que has creído sobre la ansiedad, la fe y el descanso. En el frío penetrante de la noche, en un escondite húmedo de piedra, lejos de miradas indiscretas, David se acurruca, sintiendo el peso sofocante de la persecución. El sonido amortiguado de los pasos de Saúl y sus soldados resuena en la cueva. Cada ruido, una amenaza. Su corazón se acelera, su mente se sumerge en pensamientos caóticos, cada uno más fuerte que el anterior. ¿Y si me encuentran? ¿Y si hoy es el fin? ¿Alguna vez encontraré la paz? Afuera todo parece muerte. Adentro, las preguntas se acumulan como sombras que no se disipan. No hay sueño en este exilio, solo una vigilia constante, una ansiedad que parece robarle el oxígeno del pecho. No hay forma de respirar hondo. No hay forma de aquietar el espíritu cuando la inseguridad invade cada célula de su cuerpo. El sueño se convierte en una tierra prometida que parece inalcanzable. Es en esta situación, en el punto álgido del agotamiento, cuando David compone su clamor: «En paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado». Salmo 4:8. El poder de estas palabras reside no en la ausencia de peligro, sino en la valentía de declarar una confianza absoluta, incluso cuando nada a su alrededor parece seguro. David no oculta su agonía, no esconde su cansancio al Señor, derrama su angustia ante Dios, y al hacerlo, sucede algo extraordinario. La noche más larga se vuelve soportable y la oscuridad menos amenazante. ¿Cuántas noches has pasado como David, sin poder descansar, asfixiado por una ansiedad que parece robarte hasta el último aliento? Cierras los ojos con la esperanza de encontrar paz, pero tu mente da vueltas sin cesar, repasando errores, prediciendo catástrofes, imaginando rechazos y fracasos. La falta de descanso no es solo física, es una angustia existencial que te oprime el pecho, como si el aire mismo se enrareciera. Miras a tu alrededor y ves que todos duermen, menos tú. El insomnio se convierte en un compañero silencioso, alimentando dudas y desesperanza. ¿Es el problema la falta de fe? ¿O hay algo más profundo detrás de esta fatiga crónica, esta lucha interna que parece interminable? Muchos dicen que basta con relajarse, que el tiempo lo cura todo, pero estas fórmulas fáciles solo aumentan el peso de la culpa. Cuando la mente no encuentra la paz, el cuerpo paga las consecuencias y la vida pierde su color. Lo que pocos admiten es que, tras el insomnio, hay batallas espirituales y emocionales que nadie ve. El miedo al futuro, la inseguridad sobre la propia valía, la sensación de estar constantemente alerta. Todo esto socava la posibilidad de un sueño reparador. Y en esta lucha, el secreto no reside en esforzarse más por dormir, sino en aprender a entregar, como lo hizo David, todas tus ansiedades a aquel que verdaderamente puede aquietar tu corazón. El gran giro de esta historia es que el descanso profundo no proviene de la ausencia de amenazas, sino de una confianza cultivada incluso mientras persisten los peligros. David no esperó a que terminara la persecución para declarar la paz. Proclamó la tranquilidad en medio del caos. Esto desafía la creencia popular de que solo tendremos tranquilidad cuando todo se resuelva, cuando se salden las cuentas, cuando la gente cambie, cuando pase el peligro.
Pero ¿qué pasaría si les dijera que la verdadera serenidad es el resultado de una confianza radical, basada en la vulnerabilidad, no en la fortaleza? Que solo quienes se permiten depender del Dios que nunca duerme encuentran la paz, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiando. Esta es una declaración revolucionaria. Y aquí llega el momento en que tu vida puede cambiar. No fuiste creado para ser esclavo de esta agitación mental que te impide descansar. No dejes que la ansiedad dicte el ritmo de tus noches, robándote el aliento y la esperanza. Existe un descanso sobrenatural, un alivio profundo reservado para quienes deciden transferir sus miedos a aquel que prometió mantener sus mentes y corazones en perfecta paz. Si hoy sientes que tus pensamientos son como soldados implacables, patrullando cada rincón de tu alma y manteniéndote despierto, debes saber que hay otro camino. Así como David encontró refugio cuando todo parecía perdido, tú puedes redescubrir una paz que sobrepasa todo entendimiento. No se trata de huir de los problemas ni de fingir que el peligro ha pasado. Se trata de confiarle al Señor tu miedo más profundo, tu preocupación más asfixiante, tu cansancio más agotador. Solo entonces, incluso en medio de la tormenta, experimentarás un descanso que no se puede explicar, solo se puede sentir. Es una invitación abierta. Cambia la vigilancia por la entrega, el agotamiento por el descanso que proviene de abandonarte por completo a las promesas de Dios. En esta entrega, la carga disminuye y el verdadero alivio llega, disipando la ansiedad como la niebla al sol. ¿Y si ahora mismo, en este preciso instante, te atrevieras a hacer lo que hizo David y confesar todas tus ansiedades ante Dios? ¿Y si, en lugar de intentar controlar tu mente con fuerza de voluntad o remedios humanos, entregaras sinceramente tus miedos y anhelos de descanso al único que tiene el poder de calmar las tormentas? Tendrías el valor de escribir en los comentarios con total vulnerabilidad: Señor, llévate mi insomnio y enséñame a descansar en ti. Esta declaración es en sí misma un acto profético de liberación. Es romper el ciclo. No te avergüences de expresar esta necesidad. Todos tenemos noches oscuras. La experiencia de David demuestra que nadie es inmune a la ansiedad, pero que hay una promesa mayor que cualquier amenaza. Si estas palabras te han conmovido, deja tu comentario como un altar de entrega. Proclama: elijo confiar y descansar incluso cuando me persigue el miedo. Lo que pocos comprenden es que la respuesta de Dios no siempre es eliminar el problema, sino enseñarnos noche tras noche a descansar bajo sus alas. Pero eso no es todo. Hay un secreto aún más profundo sobre cómo confiar en Jesús puede transformar incluso las noches más aterradoras. Prepárate, porque lo que se revelará a continuación podría revolucionar tu comprensión del descanso y la ansiedad. Gedeón estaba en la era, oculto, trillando trigo lejos de las miradas opresivas de sus enemigos. Su corazón latía con fuerza, aplastado por el peso de sentirse siempre insuficiente, siempre lejos de las expectativas de quienes lo rodeaban. Desde niño había escuchado que su familia era la más pequeña de la tribu, que él era el menos importante entre su gente, y cada vez que despertaba en el silencio del amanecer, lo atormentaba la sensación de no poseer lo suficiente, ni fuerza, ni valor, ni fe. Cada día era una lucha por recuperar el aliento, por convencerse de que podía seguir adelante, incluso cuando la ansiedad por su propia debilidad lo consumía, robándole energía, sueño y esperanza. El ambiente estaba impregnado del miedo colectivo a los madianitas, pero sobre todo, Gedeón luchaba contra un enemigo aún más cruel: el juicio interno que le decía que era incapaz, pequeño e insuficiente. En esta situación,
donde el futuro parecía inalcanzable y el presente insoportable, aparece un mensajero celestial que rompe toda lógica humana, declarando: «El Señor está contigo, valiente». Gedeón, desconcertado, duda, argumenta, expone su indignidad, pero la respuesta divina es tajante e inesperada. «Mira, con esto te fortaleces». Jueces 6:14. Lo imposible no reside en la ausencia de miedo, sino en la voluntad de perseverar, de avanzar incluso cuando cada fibra del cuerpo clama por retroceder. El relato de Gedeón no trata solo de batallas externas, sino de esa ansiedad que corroe desde dentro, que susurra que nunca será suficiente, que tu mejor esfuerzo nunca bastará, que el mundo exige más de lo que puedes dar y que te quedas sin aliento al intentar cumplir expectativas inalcanzables. ¿Cuántas veces te has encontrado atrapado en este círculo vicioso, respirando hondo para intentar calmar tu mente agitada, sintiéndote absorbido por una presión invisible que insiste en que nunca será suficiente? Hay una asfixia tan real como física, una sensación de que la ansiedad se ha apoderado de ti, robándote la tranquilidad, imposibilitando el descanso, convirtiendo el simple hecho de existir en un desafío diario. La promesa de Jesús de aquietar tu mente y ofrecer descanso a tu corazón atribulado parece lejana cuando todo exige resultados inmediatos, productividad constante, aceptación incondicional. Pero, ¿y si el secreto para romper este ciclo no reside en ser fuerte todo el tiempo, sino en admitir la debilidad, en entregar la pesada carga de ese perfeccionismo a aquel que ve más allá de la superficie? Lo que revela la historia de Gedeón es que Dios no busca al más poderoso ni al más autosuficiente, sino al dispuesto, a aquellos que, incluso temblando, se levantan y responden a la voz que dice: «Mira lo que tienes». El impacto liberador de esta verdad es disruptivo. No es la ausencia de miedo o ansiedad lo que te define a los ojos del Padre, es su presencia en medio de tu insuficiencia lo que transforma lo imposible en posible. ¿Te has detenido alguna vez a pensar que quizás la batalla más feroz de tu vida no sea contra desafíos externos, sino contra la mentira interiorizada de que eres demasiado pequeño para que Dios te use? ¿Podría esta ansiedad que parece robarte el aliento ser el resultado de años tratando de cumplir con las expectativas humanas, cuando, en realidad, la única expectativa que importa es la de aquel que ya te conoce por completo, y aún así, te llama valiente? Ven con esta tu fuerza, no con la fuerza que el mundo espera, sino con la autenticidad de tu historia, con tu pasado herido, con tus dudas profundas y tu valentía imperfecta. Jesús no solo calma las tormentas externas, transforma la inquietud interior, revelando un descanso que no depende del desempeño, sino de la relación con Él. Cuando Gedeón actuó a pesar de su miedo, no solo encontró la victoria contra los madianitas, sino una completa transformación de su identidad. De ser el más pequeño de la casa, se convirtió en líder y libertador, porque creyó que Dios vio en él algo que nadie más veía. Quizás hoy sea el día exacto en que Dios decida mirarte en el escondite de tu inseguridad y declarar: «No es tu fuerza lo que importa, sino la mía a través de ti». No se trata de no sentir ansiedad jamás. Se trata de confiar en que, incluso cuando intenta robarte el aliento, hay una presencia superior que restaura, que llena el vacío con esperanza y brinda descanso al alma cansada. La invitación de Jesús sigue vigente. Deja de lado el peso de las comparaciones y permítete descansar en los brazos de aquel que conoce tu humanidad y aún así elige invertir en ti. El verdadero alivio no reside en eliminar todas tus debilidades, sino en aceptarlas como un espacio para la acción del poder divino. Por lo tanto, si estas palabras han reabierto viejas heridas, atrévete a declarar públicamente:
Quiero ser visto y usado por Dios, incluso en mis miedos. Romper el ciclo del silencio es un acto de fe, un paso esencial para experimentar la promesa de que hay descanso para quienes confían. Si sientes que este mensaje podría ser un soplo de aire fresco para alguien que se ahoga en el miedo a no ser suficiente, comparte este video como una semilla de esperanza. Tu simple gesto podría ser el aliento de valentía que alguien a tu alrededor necesita. Y si crees que hay más personas que necesitan este respiro genuino, dale me gusta como un acto de fe. Cada me gusta es una señal de que aceptas la transformación que Jesús trae a nuestra ansiedad. Lo que pocos se atreven a admitir es que a menudo el secreto para seguir adelante no reside en resolver completamente la ansiedad, sino en permitirse ser lo suficientemente vulnerable como para caminar incluso cuando el alivio parece lejano. Esta es la fuerza que el cielo reconoce. No la de los superhéroes, sino la de los corazones sinceros. Pero eso no es todo. La historia de Gideon esconde un detalle profundo, casi siempre ignorado, que puede cambiar por completo tu perspectiva sobre tus propias limitaciones y ser la clave para superar años de autocrítica, preparado para una revelación que desafiará todo lo que has aprendido sobre la autoimagen y la asfixia interior. Continúa, porque lo que está a punto de revelarse podría ser el punto de inflexión entre el peso de la ansiedad constante y el comienzo de un nuevo ciclo de libertad y descanso que tu alma anhela con desesperación. Las copas tintinearon, las risas resonaron en los pasillos del templo y Ana permaneció sentada entre rostros familiares, con la sonrisa más convincente que jamás había logrado esbozar. Había festividad, comida en abundancia, la celebración de un nuevo ciclo, pero en su interior el peso sofocante de la ansiedad le oprimía el pecho como una piedra. Mientras todos bailaban y brindaban, Ana miraba a su alrededor y se sentía extraña en su propia casa, pues nadie sospechaba que aquella sonrisa era solo una máscara cuidadosamente elegida, un escudo que usaba para no preocupar a nadie, para no mostrar sus defectos, para no derrumbarse ante los ojos que solo veían lo que ella les permitía ver. Su esposo la amaba, pero no la comprendía. Su rival la provocaba, pero no veía el abismo en sus ojos. El salón giraba en torno a animadas conversaciones, pero para Ana, cada palabra parecía un recordatorio silencioso. No muestres debilidad. No dejes que vean tu dolor. Fingir es la única forma de sobrevivir. ¿Cuántas veces te has sentido así? ¿Cuántas fiestas, cuántas comidas familiares, cuántas reuniones de trabajo has atravesado sonriendo, incluso sintiendo cómo el aire se te escapaba entre los dedos? Te roba el aliento esa ansiedad cuando menos te lo esperas. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tienes que actuar cada día como si tu mente no estuviera cansada de cargar con tantas emociones reprimidas? Ana sabía exactamente lo que era eso. Fue al templo con el corazón roto. Ya no podía soportar la obligación de ser fuerte ante los demás. Ese día, mientras todos celebraban las bendiciones, se retiró discretamente. Le temblaban las piernas. Sentía el pecho oprimido y la ansiedad amenazaba con estallar. Ana se arrojó ante el altar y ni siquiera pronunció palabra. Solo sus labios se movieron y las lágrimas que había ocultado al mundo finalmente fluyeron allí, en secreto. El sacerdote la vio y pensó que estaba borracha. Tal era la intensidad de su llanto silencioso, pero a Ana no le importaban los juicios ajenos. Allí, en el frío suelo del templo, dejó que su alma se derrumbara ante el Dios que conoce los pensamientos no expresados, que percibe incluso los sollozos ahogados en la almohada. ¿Conoces esa noche en la que das vueltas en la cama, intentando escapar de las exigencias de tu propia conciencia? ¿O ese momento en que nadie nota tu lucha porque te has vuelto experta en ocultar la tormenta tras palabras amables? Ese es el dolor de vivir
enmascarando las emociones, el miedo a ser descubierta, el temor al juicio ajeno, la creencia de que si alguien descubre tu angustia, serás rechazada o considerada débil. El Señor recuerda tu clamor. 1 Samuel 1:17. La respuesta para Ana no provino del reconocimiento de los demás, ni de la empatía de su familia. La respuesta vino de lo alto. Dios oyó lo que nadie vio. Dios vio cada lágrima no confesada, cada oración que solo se atrevió a susurrar cuando nadie la miraba. La promesa es clara, incluso cuando la ansiedad parece asfixiarte y apenas puedes pedir ayuda, hay alguien que recoge cada lágrima y registra cada grito silencioso. No necesitas gritar, no necesitas exponer tu dolor al mundo entero para que Él te escuche. Y tú, que vives tras fachadas, ¿te has detenido alguna vez a pensar por qué temes tanto la vulnerabilidad? ¿Fue Dios quien impuso esta expectativa de perfección? ¿O fueron la sociedad, la familia, los traumas los que te enseñaron que mostrar dolor es señal de fracaso? ¿Cuántos de nosotros crecimos escuchando que debemos ser fuertes todo el tiempo, que admitir debilidad es abrir la puerta al desprecio? Pero ¿quién dijo que Jesús espera esta actuación constante? La ansiedad nace con frecuencia de esta lucha interna, el deseo de ser auténtico frente a la necesidad de aprobación. Ocultas lo que sientes por miedo a ser menos amado, menos aceptado. Pero Dios se acerca precisamente a quienes no temen abrir su corazón. En aquel templo, Ana fue vista verdaderamente, no por quienes la acompañaban, sino por aquel que podía sanarla. Y aquí se produjo el punto de inflexión. Tras años de dolor silencioso, un solo instante ante Dios bastó para que lo imposible comenzara a manifestarse. El sacerdote, percibiendo su angustia, pronunció la bendición: «Vete en paz, y que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido». No hubo espectáculo, ni público, solo la sinceridad de un corazón quebrantado y la respuesta de un Dios que no se impresiona con las apariencias, sino que se conmueve con la verdad. Quizás pienses que debes sonreír constantemente para asegurar tu lugar, que debes aparentar perfección para no ser rechazado. Pero el Salvador no se cansa de tus preguntas ni huye de tus aflicciones. Cuando tu mente está inquieta, cuando incluso te avergüenza llorar, Él permanece. No te da la espalda, no se escandaliza por tu fragilidad, no exige que finjas estabilidad para ser aceptado. Quiere escuchar lo que temes confesar. Su presencia trae ese descanso que ninguna fachada puede brindar, un alivio verdadero, la calma silenciosa que llega tras la tormenta, porque mientras quienes te rodean juzgan tus lágrimas, Él recuerda cada una. Y aquí es donde la vida comienza a transformarse, no cuando convences al mundo de que todo está bien, sino cuando encuentras el valor para abrir tu alma ante aquel que puede sanar. ¿Te has dado cuenta de que fingir consume más energía que afrontar la verdad? Que el peso de las máscaras asfixia más que la propia ansiedad. ¿Qué tal si hoy admites que necesitas descanso, no aplausos? Cuando Ana se levantó de aquel altar, nada a su alrededor había cambiado, pero en su interior algo había sido restaurado. Reconocer sus limitaciones fue el primer paso hacia la liberación. ¿Y tú? ¿Seguirás desahogando tus emociones solo para complacer a quienes no pueden sanar? ¿O elegirás la verdad, aunque duela, sabiendo que el Señor es experto en restaurar a los cansados? Si esta historia te conmovió, deja un comentario que diga: quiero ser sincero ante Dios. Que esta declaración pública sea tu primer acto de entrega, el primer paso para salir de las sombras. Siente la paz que solo la sinceridad ante el Padre puede brindar. Y ahora, prepárate. Hay un detalle en la historia de Ana que la mayoría ignora. Un secreto capaz de cambiar tu manera de afrontar la ansiedad y encontrar alivio para tu mente. Lo que está a punto de ser revelado podría transformar para siempre tu relación con el descanso y con las promesas de Dios. La casa de Betania
está llena de actividad. El aroma a pan recién horneado y especias impregna el aire mientras Marta se afana de un lado a otro. Manteles, platos, cubiertos, y todo debe estar perfecto. Al fin y al cabo, no es un visitante cualquiera, es Jesús quien llega. María ya está en la sala, sentada a sus pies, con la mirada atenta y el corazón receptivo, absorbiendo cada palabra que trae paz a su alma. Pero Marta observa la escena y siente una opresión en el pecho. Intenta no demostrarlo, pero por dentro la ansiedad la consume. Sudor en la frente, manos temblorosas, la mente acelerada. ¿Por qué soy la única que se preocupa por los detalles? ¿Y si algo sale mal? ¿Y si Jesús se da cuenta de que no puedo con todo? El miedo al juicio, la necesidad de control, el deseo desesperado de que todo salga según lo planeado. Esta búsqueda de la perfección consume la poca paz que le queda. Para Marta no hay respiro. Su mente es prisionera de la necesidad de controlarlo todo y, paradójicamente, cuanto más intenta controlarlo, más se le escapa de las manos. En medio de este frenesí, Marta se acerca a Jesús cargando no solo un plato de comida, sino un peso invisible, esa opresión que quita el aliento y roba cualquier vestigio de paz. Su voz casi se quiebra. «Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con todo el trabajo? Dile que me ayude». El ambiente se queda en silencio y por un instante parece que hasta el tiempo se detiene. Es entonces cuando Jesús la mira con una mezcla de ternura y firmeza y pronuncia aquellas palabras que resuenan hasta el día de hoy en los corazones atribulados. «Marta, Marta, estás preocupada y angustiada por muchas cosas». Lucas 10:41. No hay condena en su mirada ni reproche. Lo que hay es una invitación, un llamado a Marta para que suelte el control, abandone la frenética carrera por la aprobación de los demás y experimente algo radicalmente diferente, la paz del descanso en presencia de aquel que trae verdadero alivio. Lo que Marta no comprende, y quizás tú tampoco, es que esta necesidad de controlarlo todo nace del miedo. El miedo a no ser suficiente, a que las circunstancias se desvíen de lo esperado, a que el caos venza al orden. Pero en la frenética búsqueda de la perfección, el corazón se agota y la mente se inquieta, como si cada detalle dependiera exclusivamente de nuestro propio esfuerzo. Y mientras consumimos nuestra energía intentando mantenerlo todo bajo control, perdemos lo esencial, la serenidad que proviene de la confianza y la entrega, la claridad mental que solo existe cuando nos entregamos a aquel que verdaderamente puede transformar nuestros días. Quizás te reconozcas en esta escena, esa noche en vela por la posibilidad de que algo salga mal mañana, la opresión en el pecho al pensar en todo lo que necesitas resolver. La frustración silenciosa de ver a los demás aparentemente tranquilos, mientras luchas por mantener todo bajo control. El ciclo es agotador. Cuanto más intentas evitar que nada se descontrole, más ansioso y cansado te sientes. Y la realidad es que nadie puede controlar todas las riendas de la vida. En medio de la confusión interior, la ansiedad se presenta no solo como un síntoma, sino como una compañera constante. Te consume el aliento, sofoca la alegría e incluso te impide ver a Jesús, quien puede calmar tu mente y dar verdadero descanso a tu alma. Llegados a este punto, surge una pregunta que pocos se atreven a formular. ¿Es tu afán de control realmente una señal de responsabilidad o tiene raíces más profundas, una dificultad para confiar, un miedo a entregarle a Dios lo que no comprendes? A menudo se dice que si no lo haces, no pasa nada. Pero lo cierto es que hay cosas que solo suceden cuando dejamos de luchar solos y permitimos que Jesús intervenga. Marta tenía ante sí la fuente misma de la paz, pero su deseo de controlarlo todo le impidió experimentar la serenidad que proviene del encuentro con el Maestro. ¿Te has parado alguna vez a pensar que quizá tu necesidad de controlarlo todo sea en realidad un grito de seguridad?
que quizá en el fondo buscas en el control alivio para una mente cansada, creyendo que si nada sale mal, entonces puedo relajarme. Pero la promesa que resuena en este episodio es diferente. Cuando dejas de luchar contra la corriente y te sientas, aunque sea por un instante, a los pies de Jesús, encuentras un descanso que no depende de las circunstancias, un alivio inexplicable, una confianza que crece incluso cuando todo a tu alrededor parece derrumbarse. Jesús no espera perfección en los detalles, sino sinceridad en el corazón. La ansiedad, esa ladrona silenciosa, solo pierde su poder cuando tomas la decisión radical de confiar, de soltar, de renunciar al control absoluto y aceptar que hay alguien infinitamente más capaz de cuidar de cada aspecto de tu vida. ¿Te has dado cuenta de que, al intentar controlarlo todo, en realidad estás perdiendo el control de lo esencial? Las relaciones, la salud, la alegría inocente de la vida cotidiana. Todo se contamina por el estrés de expectativas inalcanzables. Como Marta, quizás te agotas intentando complacer a todos, obtener reconocimiento, asegurarte de que nadie tenga de qué quejarse. Paradójicamente, cuanto más te esfuerzas, más te alejas de esa sensación de profundo alivio, de la calma que solo Jesús puede ofrecer. Y es ahí donde la invitación de Jesús se vuelve aún más poderosa. Solo quédate conmigo, detente un momento y ven a descansar en mi presencia. No he venido a exigir perfección, he venido a ofrecer paz, incluso en medio del caos. ¿No es curioso cómo, en nuestra frenética búsqueda de control, terminamos atrapados por aquello que queríamos evitar? El miedo al fracaso nos hace trabajar el doble, pero el fracaso se manifiesta en agotamiento, en fatiga, en una mente tan llena de preocupaciones que ya no hay espacio para la alegría. Esto no es vivir, es sobrevivir, respirar con dificultad como si algo te robara el aire. ¿Y acaso este ciclo no te impide darte cuenta de que el verdadero descanso no llega cuando todo está bajo control, sino cuando le entregas el control a Jesús? Él no te pide que seas quien lo resuelva todo. Te pide que estés cerca, que escuches su voz, que confíes en sus promesas. Quizás oigas la voz de Marta en tu interior. ¿No ves todo lo que hago? ¿Acaso no le importa a nadie? Pero Jesús te mira a los ojos y repite, estás ansioso y preocupado por muchas cosas, pero solo una es necesaria. Solo una cosa puede traer paz a tu mente. Estar en su presencia, con el corazón abierto, dispuesto a liberarte de las cadenas del perfeccionismo y aceptar que incluso con tus imperfecciones eres amado y cuidado. El verdadero descanso solo llega a quienes aceptan esta verdad y deciden confiar, incluso cuando todo parece indicar lo contrario. Si este mensaje te ha conmovido, si estás cansado de vivir como Marta, intentando controlar lo incontrolable, comenta aquí, Señor, entrego el control en tus manos. Haz de esto un acto público de entrega, un paso de fe para buscar finalmente ese profundo alivio que solo la confianza en Jesús puede brindar. ¿Estás listo para experimentar una nueva forma de vivir donde la mente encuentra paz y el corazón se llena de esperanza? Porque hay algo aún más liberador en esta historia y pocos se dan cuenta de lo que está a punto de revelarse. Las puertas estaban cerradas con llave. Una tenue atmósfera de temor envolvía al pequeño grupo, y Tomás permanecía inmóvil, con la cabeza gacha y el pecho oprimido por una inquietud sofocante. Sus compañeros susurraban asombrados sobre haber visto al maestro con vida, pero para él todo parecía un eco lejano, casi cruel. El vacío de la pérdida aún palpitaba en sus venas. La ausencia de sentido espiritual pesaba como plomo sobre sus huesos. La ansiedad no era solo una vaga sensación, era la certeza de que el deseo de creer no bastaba cuando el alma está sumida en la oscuridad.
No bastaba con anhelar la esperanza cuando la duda ocupaba cada rincón de la mente, robando el aire, robando el descanso, socavando cualquier posibilidad de reencontrarse con la paz interior. De repente, en medio de aquella escena de desesperación, la imagen de Cristo resucitado apareció, inesperada, abrupta. Una presencia tan real que el silencio se transformó en un grito mudo en el corazón de Tomás. Jesús no vino a reprender, sino a permitir el contacto, a ofrecer su mano y decir sin juzgar: «Pon tu dedo aquí y mira mis manos». Fue en esta suave invitación, dirigida al lugar de la duda, donde algo se quebró. Esa profunda angustia, la sensación de orfandad ante lo invisible, comenzó a ceder ante una presencia que comprendía plenamente el abismo del alma humana. ¿Alguna vez te has sentido abrumado por esta completa ausencia de sentido, cuando la espiritualidad parece un vago y lejano recuerdo? Cuando cada oración suena vacía y el mañana se presenta como una secuencia sin propósito. ¿Cuántas personas hoy cargan con esta misma angustia, asfixiadas por preguntas sin respuesta, anhelando solo una señal de que no están solas? Tomás, a menudo tachado de incrédulo, refleja en realidad la lucha de todos aquellos que han sentido cómo el suelo se desmorona bajo sus pies tras una pérdida, una decepción, un fracaso o simplemente ante el absoluto silencio del cielo. La ansiedad, en este contexto, roba algo aún más preciado que el aire. Absorbe el sentido de la vida, desvanece los sueños, desmantela la fe y deja la mente prisionera de un ciclo interminable de duda e inquietud. El escenario bíblico es concreto, pero el dolor es universal y atemporal. ¿Quién no ha deseado que Jesús apareciera de forma irrefutable, disipando toda oscuridad interior? Lo que rara vez se comenta es que incluso aquellos que caminaron junto al Salvador sintieron la ausencia de este significado, y que, ante la angustia espiritual, Jesús no eligió la condenación, sino la amorosa aceptación. El versículo resuena en la noche oscura del alma de Tomás: «Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Juan 20:29. Es una declaración de bendición, pero también de desafío. No se trata de invalidar el dolor de quienes no pueden creer de inmediato, sino de ofrecer un camino que implica reconocer las limitaciones humanas, aceptar la duda como parte legítima del viaje y albergar la esperanza de que el redescubrimiento de la fe sea posible incluso cuando todo parece perder sentido. La paz interior, esa promesa que Jesús hace para calmar la mente y devolver el aliento a los ansiosos, llega a través de este proceso de honestidad brutal ante las propias limitaciones. ¿Cuántas veces has reprimido tus preguntas, creyendo que cuestionar era señal de debilidad espiritual? ¿Por qué intentamos ocultar nuestro vacío a Dios cuando es precisamente ahí donde Él se revela con mayor compasión? La ansiedad existencial, que paraliza y roba la vitalidad del día, debe afrontarse no con vergüenza, sino con valentía. El mismo Cristo no se aparta de quienes dudan. Se acerca, les ofrece sus manos marcadas y los invita a tocarlas, para que el miedo se transforme en confianza y el vacío en significado. Las promesas de Dios no son para superhéroes de la fe, sino para personas de carne y hueso, que oscilan entre creer y desfallecer. Dios comprende la silenciosa batalla que libras cuando en la oscuridad de la noche sientes un dolor punzante en el pecho, cuando el sentido parece escapársele de las manos, cuando el ruido del mundo se transforma en un silencio ensordecedor. Él ve la confusión de los pensamientos, escucha hasta el suspiro más oculto. Ve las lágrimas que reprimes para no mostrar debilidad. La duda no es condena, sino una invitación a un encuentro más profundo. ¿Te has detenido alguna vez a pensar si es precisamente en este territorio de preguntas sin respuesta donde comienza a forjarse la verdadera fe? ¿Has considerado que la ausencia de sentido
El momento en que todo parece desconectado puede ser precisamente donde Dios desea reconstruir tu confianza, tu aliento, tu descanso. La mente ansiosa no necesita respuestas fáciles, sino una presencia acogedora como la de Jesús, que respeta el tiempo del alma y la complejidad de la existencia. Permítete respirar hondo ahora mismo, sin sentirte culpable por no tener todas las respuestas. Quizás te enseñaron que la verdadera espiritualidad es la ausencia de duda, pero ¿y si la verdad es justo lo contrario? ¿Y si las preguntas sinceras, el vacío momentáneo, la sensación de distancia espiritual, son el terreno donde Dios siembra las semillas de una experiencia aún más profunda con Él? No hay vergüenza en admitir que necesitas descanso mental, que anhelas un significado mayor. Dios no espera una espiritualidad perfecta, sino un corazón dispuesto a no huir de la verdad sobre sí mismo, y es en esta vulnerabilidad donde Él se manifiesta, ofreciendo una paz que no depende de la ausencia de preguntas, sino de la certeza de que, a pesar de ellas, Él permanece presente. Ahora quiero invitarte a una actitud de valentía si sientes que tu fe se ha tambaleado, que la ansiedad te ha robado no solo el aliento, sino también el sentido mismo de tu vida. Escribe en los comentarios: Jesús, no oculto mi duda, revélate a mí. Esta es tu declaración, no de perfección, sino de sinceridad. Te permite ser visto por el Padre, no en tu fuerza, sino en tu humanidad. Cuestiona la idea de que Dios rechaza a quienes titubean. Cuestiona el mito de que solo los fuertes merecen descanso. La verdadera liberación emocional comienza cuando la mente deja de huir de la incomodidad y, en cambio, la transforma en un puente hacia un encuentro más real. Si este mensaje te ha conmovido, declara: Jesús, no oculto mi duda, revélate a mí. Porque el alivio comienza en los lugares más insospechados y la esperanza nace precisamente cuando te permites ser vulnerable ante el infinito. Pero eso no es todo. Hay algo aún más sorprendente sobre cómo Cristo transforma las crisis existenciales en nuevos comienzos para el alma atribulada. Prepárate, porque el siguiente paso podría poner a prueba todo lo que creías saber sobre el valor de tu espiritualidad. Saúl estaba rodeado por el clamor del pueblo, cuyos rostros ansiosos esperaban que tomara decisiones rápidas, correctas y populares. Cada mirada le imponía un peso casi insoportable. El deseo de ser aceptado, respetado, amado, algo que, poco a poco, sofocaba su propia identidad. La ansiedad por la aprobación lo dejaba sin aliento. Esa misma sensación que tal vez te abruma cuando parece que el amor de los demás define tu valía. El ejército se impacientaba, Samuel se retrasaba y la presión social crecía como una tormenta. Saúl sentía que se le oprimía el pecho. ¿Sería lo suficientemente valiente para esperar? ¿O debía ceder a las expectativas ajenas, sacrificar sus propios límites para satisfacer a una multitud sedienta de respuestas inmediatas? La escena era de pura tensión. Las tropas comenzaron a dispersarse, el miedo se cernía sobre el lugar y la mente del rey, consumida por la urgencia de complacer, daba vueltas sin cesar. La necesidad de aceptación se había convertido en un yugo invisible, tan opresivo como cualquier grillete de hierro. En esta búsqueda insaciable de aceptación, Saúl eligió un sacrificio que no le correspondía, transgrediendo así un límite sagrado. No fue un error logístico ni estratégico, sino un impulso visceral, el miedo a decepcionar, a perder relevancia ante los demás. ¿Cuántas veces te has visto obligado a actuar en contra de tu esencia solo para evitar el rechazo? ¿Cuántas noches en vela, con el corazón acelerado y la mente inquieta, has sacrificado tus valores para no sentirte invisible o inadecuado? Esta ansiedad que oprime la mente y roba el descanso, que te deja sin aliento, es la misma que arrastró a Saúl a un laberinto de inseguridad,
Y sin embargo, quizás creíste la mentira de que buscar complacer a todos es noble. Pero ¿qué pasaría si te dijera que el camino hacia la verdadera libertad espiritual no consiste en acumular alabanzas, sino en rendirse a la mirada amorosa de Dios, el único capaz de aquietar el alma? El texto de Gálatas 1:10 resuena con fuerza. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Pablo sabía que vivir para complacer a los demás es como construir la casa sobre arena movediza. La mente nunca encuentra paz, el corazón nunca descansa, la aprobación siempre es temporal, siempre condicional. Si tu paz depende de lo que otros piensen de ti, tu vida será una prisión con puertas invisibles. Y por mucho que intentes complacer, siempre habrá alguien insatisfecho, algún nuevo juicio, alguna exigencia adicional. Esta búsqueda agota, enferma y sofoca la esperanza. Además, te aleja del centro de la voluntad de Dios, porque la voz del Creador, que te llama al verdadero descanso, se pierde en el ruido de las expectativas humanas. Saulo, al sacrificarse para complacer al pueblo, perdió algo infinitamente más valioso: la capacidad de escuchar a Dios y ser guiado por Él. La ansiedad por obtener el favor humano sofocó su convicción espiritual, y el resultado fue vacío, miedo y soledad. ¿Puedes ver este patrón en tu propia historia? El deseo de aceptación nunca se sacia por completo, porque esta sed no fue diseñada para ser calmada por las manos de otros, sino por el aliento de Dios. Él es el único que puede calmar la mente y brindar esa profunda paz, incluso cuando el mundo exige que seas más, hagas más, agrades más. Y aquí surge una invitación audaz. ¿Qué pasaría si dejaras de buscar la aprobación de las masas y te centraras por completo en la mirada de Dios sobre ti? ¿Qué pasaría si tu primera pregunta fuera: ¿le agrado al Señor? Y no: ¿qué pensarán de mí? Esto es revolucionario porque subvierte el orden del mundo y libera una paz inexplicable. No fuiste creado para vivir asfixiado por expectativas imposibles de cumplir. Tu valor precede a cualquier opinión. Se fundamenta en el amor incondicional del Padre. Solo entonces la ansiedad pierde su poder para robarte el aire de los pulmones y el sueño de las noches, cuando descansas en la certeza de que para Dios ya eres suficiente. Quizás al escuchar esto sientas una opresión en el pecho, como si cada palabra revelara viejos recuerdos de rechazo, vergüenza, esa incómoda sensación de nunca ser suficiente. Hoy, el Espíritu Santo te invita a una entrega radical, a abandonar el altar de las exigencias humanas y finalmente recostarte en el regazo del Padre. Permítete respirar profundamente ahora. Deja que la presencia de Jesús inunde los espacios sofocados de tu corazón, trayendo alivio, esperanza y sanación a este agotador deseo de complacer a todos. ¿Te atreves a vivir con una mente libre, sin el peso de la aprobación ajena? ¿Cuántas decisiones importantes has tomado solo para ser aceptado, admirado, incluido? Es hora de romper esta cadena y buscar la paz que solo el favor de Dios puede conceder. La ansiedad por la aprobación es una de las cadenas más crueles de nuestro tiempo. No grita, no te ata físicamente, pero roba tu alma, fragmenta tu identidad, consume tu energía, e irónicamente, cuanto más sucumbes a ella, menos aceptado te sientes. Solo hay descanso cuando te haces la pregunta correcta: ¿a quién quiero complacer? Porque complacer a Dios nunca te agota, nunca genera ansiedad destructiva. Al contrario, te brinda esa suave seguridad de quien ha encontrado su lugar en el mundo. Quiero proponerte un reto. Escribe en los comentarios con toda la valentía de tu corazón: hoy elijo agradar a Dios por encima de todo. Declara públicamente este compromiso, no por vergüenza, no por miedo al juicio, sino como un profundo acto de libertad y fe, porque cada palabra escrita es un paso hacia el verdadero descanso, ese que nadie te puede arrebatar,
porque no depende de opiniones pasajeras, sino de la verdad eterna de Dios. Pero eso no es todo. Hay una faceta aún más profunda de este sufrimiento. A menudo, la búsqueda insaciable de aceptación social enmascara un miedo aún mayor. El terror a perder el control cuando la vida se escapa de las manos. ¿Estás preparado para afrontar esta verdad? Prepárate, porque la siguiente revelación podría transformar por completo tu manera de lidiar con la ansiedad que te roba la paz y te impide experimentar el descanso que Dios prometió. Las aguas lo cubrían todo. El sonido amortiguado de los torrentes, arriba y abajo de Noé, era el único ruido que quedaba para ahogar la sensación de impotencia que le oprimía cada célula del cuerpo. El olor a humedad de la madera del gran arca se mezclaba con la angustia de los animales y el miedo silencioso de su propia familia. Durante semanas que parecieron meses, solo hubo oscuridad, vaivén y un mar infinito. El corazón de Noé, aunque conocido por su obediencia, temblaba ante lo desconocido. Por mucho que intentara mostrar calma, la incertidumbre crecía. ¿Cuánto duraría este diluvio que engullía toda normalidad? El futuro parecía sepultado bajo toneladas de agua y ansiedad, mientras los días se escapaban lentamente, como si la mente jamás volviera a encontrar la paz. Noé, más que nadie, sabía de primera mano lo que es sentirse a la deriva. El mundo fuera de su control, las expectativas destrozadas, la tierra arrancada bajo sus pies. ¿Cuántas veces te has sentido abrumado por esta tensión en los últimos meses? Te despiertas con la mente acelerada, pensamientos sobre el trabajo, la familia y el futuro te inundan como una avalancha interna. Sientes que todo lo sólido se desmorona y que ya no encuentras un punto de apoyo. Te dices a ti mismo que tienes que ser fuerte, pero tu fuerza se desvanece rápidamente cuando los problemas parecen crecer como aguas interminables. Si alguna vez has sentido que has perdido el control de tu vida, debes saber que esta angustia no es solo tuya. Recorre la historia, encontrando hombres y mujeres que también han experimentado la impotencia de no tener a dónde ir, de darse cuenta de que ninguna planificación, ninguna rutina, ningún esfuerzo podía detener la tormenta. Noé fue llamado a confiar precisamente cuando no tenía dónde apoyarse. Afuera reinaba el caos, pero Dios estaba atento a detalles que los ojos humanos no podían ver. El versículo resuena en medio del temor. Y Dios se acordó de Noé. Génesis 8:1. En medio de la ansiedad que parecía sofocar toda esperanza, emerge la promesa. Incluso cuando parece que Dios está lejos, cuando las aguas no retroceden, Él se acuerda de ti. Este no es un versículo aislado, es una clave que desarma el poder destructivo de la ansiedad. No es un recordatorio fugaz, sino la certeza de que, cuando todo parece estar fuera de control, es posible experimentar descanso, incluso en medio del caos. Una mente ansiosa clama por respuestas. ¿Te has dado cuenta de cómo la ansiedad crea escenarios aterradores, como si la próxima ola fuera la última? En esos momentos surge la ilusión de control. Intentamos predecirlo todo, resolverlo todo, garantizar la seguridad de nuestra familia, nuestra carrera, nuestro futuro. Pero, así como Noé no pudo controlar el mar, tú tampoco puedes controlar cada detalle de tu vida. La ansiedad crece cuando intentas ser el Dios de tu propio destino. Sin embargo, la promesa que esconde esta historia es audaz. Quizás el camino para calmar la mente y recuperar el aliento perdido sea precisamente abandonar la ilusión de control. Y si te dijera que la ansiedad que te asfixia no es señal de debilidad, sino una invitación a descansar en la confianza. Dios mismo, quien sostuvo el arca sobre las aguas, es quien te ve en medio de la tormenta. Muchos dicen que el tiempo lo cura todo. Pero ¿y si el tiempo por sí solo no trae alivio? ¿Y si solo confiar en la soberanía de Dios trae verdadero descanso al alma inquieta? Permítete reflexionar. En el fondo,
¿No estás cansado de intentar controlarlo todo? ¿No sería liberador aceptar que la paz no depende de comprender cada detalle, sino de descansar en la promesa de que Dios no te olvida, sin importar cuánto dure la tormenta? Noé no sabía cuándo terminaría el diluvio, si tendría fuerzas para volver a empezar, ni si la tierra seguiría existiendo después de tanto sufrimiento. Aún así perseveró, y ese es el vínculo entre su historia y la nuestra. Porque cada vez que el caos te rodea, hay una mano invisible que sostiene tu barca, aunque no te des cuenta. El reto no es ignorar la ansiedad, sino permitirte, incluso cuando te sientas perdido, elegir confiar. El mayor acto de valentía de Noé no fue construir el arca, sino mantenerse firme cuando todo parecía perdido. Esta valentía está a tu alcance, no porque tus circunstancias hayan cambiado, sino porque la promesa permanece. Declara ahora en los comentarios lo que tu alma más necesita oír. Confío incluso en el caos. Dilo como un grito de fe, como una decisión de no dejar que el miedo te robe la esperanza. Porque la verdadera liberación emocional nace cuando entregas el control de lo imposible a aquel que jamás olvida a los suyos. Cierra los ojos, respira hondo e imagina, permítete sentir, que por muy sumido que parezca el mundo entero, hay un Dios que recuerda tu nombre, tu clamor, tu dolor. Pero eso no es todo. Hay un detalle oculto en esta historia. Cuando las aguas finalmente retrocedieron, Noé descubrió que la vida no solo era posible, sino que floreció tras el caos. Y lo que casi nadie comprende es que en el punto álgido del caos se estaba sembrando la semilla de una nueva historia. Y sí, ahora mismo, en medio de tu momento de mayor confusión, una promesa de paz y descanso está germinando sin que te des cuenta. Lo que venga después podría sacudir aún más las certezas que has construido sobre lo que realmente significa confiar. Job yace entre las cenizas, su cuerpo marcado por heridas, su corazón exhausto por las preguntas sin respuesta. Un silencio absoluto lo rodea. Sus amigos lo miran con desconfianza. Su esposa ha perdido la esperanza. E incluso los cielos, tan acostumbrados a manifestarse con palabras o señales, permanecen sumidos en un doloroso silencio. No hay voz, ni contacto, ni alivio visible a la angustia que le oprime el pecho a cada instante. El aire se torna pesado, como si la vida misma le fuera arrebatada lentamente por una duda corrosiva. ¿Lo ha olvidado Dios? ¿Es todo este sufrimiento señal de abandono de una promesa rota? Job busca una respuesta, pero el único eco es el sonido de sus propias lágrimas, que caen silenciosas, casi humillantes. ¿Qué se puede hacer cuando el clamor por la paz, por un poco de descanso, solo encuentra respuesta en el silencio? El contraste entre su antigua prosperidad y su soledad actual es brutal. El hombre que una vez fue ejemplo de fe y fortuna, ahora es visto como un fracaso, alguien castigado por errores ocultos y quizás imperdonables. Y aun ante el vacío, Job no maldice, no ceja en su empeño de comprender, se atreve a desafiar lo desconocido, declarando, «Aunque me mate, en él esperaré». Job 13:15. El impacto de esta valentía es devastador. ¿Cómo confiar cuando todo traiciona el instinto de esperanza? ¿Cómo calmar la mente cuando cada pensamiento parece alimentar la duda, la ansiedad, la sensación de que nada cambiará y que el sufrimiento es una condena sin fin? ¿Cuántos de los que ven este vídeo no sienten la misma opresión en el corazón? Parece que cada oración apenas se eleva unos centímetros y regresa pesada, sin respuesta. La desesperación se mezcla con el miedo a no ser escuchado, con la vergüenza de admitir que, tal vez, Dios permanece indiferente. ¿Es solo falta de fe o hay algo mucho más profundo en nuestro interior? ¿Cuántos de nosotros desconocemos la sensación de ser devorados por la inquietud, incapaces de descansar, aplastados por la ansiedad, como si el alma misma estuviera sin aliento,
completamente a merced del silencio divino. Es precisamente en este abismo donde se encuentra Job, perturbado por las preguntas, pero sostenido por una fe que desafía toda lógica humana. No necesita respuestas para seguir creyendo. Su confianza se revela más poderosa en el silencio que en cualquier manifestación espectacular. He aquí un misterio que pocos se atreven a afrontar. Es precisamente cuando Dios parece más distante que la fe, se revela en su forma más pura y transformadora. El silencio no es ausencia, es terreno fértil para la confianza auténtica, para un descanso que no depende de las circunstancias. Y si la ansiedad te deja sin aliento, quizás sea porque aún esperas oír algo del cielo, sin darte cuenta de que, incluso en el silencio, Dios ya sostiene tu existencia. El increíble giro de esta historia bíblica reside en la profundidad del sufrimiento de Job, pues cuanto más intentan sus amigos encontrar razones humanas para su dolor, más se vuelve él al amor inexplicable de Dios. No se conforma con respuestas superficiales, no acepta la lógica simplista de que todo se resuelve con el tiempo. Job desafía a Dios mismo con honestidad, y este acto es en sí mismo un grito de confianza. Aunque no entiendo, elijo esperar en ti. A menudo nos enseñan que la ausencia de respuesta es señal de rechazo, pero ¿y si fuera precisamente lo contrario? ¿Y si este silencio fuera la invitación más profunda de Dios para que la ansiedad ya no dicte el ritmo de tu vida? ¿Tendrías el valor de seguir confiando, incluso si todo a tu alrededor permanece en silencio? El silencio puede ser ensordecedor, pero es en este vacío donde la raíz de la fe encuentra profundidad, donde la mente inquieta finalmente descubre un descanso inexplicable. Este es el kit de la cuestión. ¿Cuántas veces has pensado que el silencio de Dios era un castigo, cuando en realidad te estaba enseñando a confiar más allá de las circunstancias? La espera, el dolor, la sensación de abandono, todo adquiere un nuevo significado cuando comprendes que la fe no es la ausencia de duda, sino la perseverancia a pesar de ella. Job, despojado de todo lo que le daba seguridad, se niega a renunciar a esa confianza. Clama, espera, y en esa espera encuentra una fuerza que ningún argumento teológico puede explicar. ¿Te atreverías a esperar tú también? ¿O seguirás buscando alivio en la lógica humana cuando la verdadera paz reside en la entrega total? La profundidad de esta entrega transforma incluso el sufrimiento en un instrumento de revelación. No se trata de un descanso fugaz, sino de una serenidad que nace de la convicción de que la presencia de Dios permanece silenciosa o no. Aquí es donde la aplicación práctica se vuelve evidente. Si el silencio de Dios te angustia, considéralo una invitación radical a confiar. No busques solo señales visibles, respuestas inmediatas o milagros espectaculares. Experimenta el poder de un descanso sostenido por promesas, no por sensaciones. Deja que la fe te guíe a un lugar de reposo donde la ansiedad ya no pueda dominarte, porque comprendes que, incluso en la ausencia de palabras, Dios mismo permanece presente, calmando tu mente, restaurando tu alma, creando nuevas posibilidades donde el mundo solo ve un final. La invitación es directa. ¿Crees realmente que el silencio del cielo significa que no sucede nada? ¿O ya te has dado cuenta de que en el reino invisible Dios obra transformaciones que solo se revelarán al corazón que persevera? La respuesta a esta angustia exige una honestidad brutal. No se trata de negar el dolor, sino de atravesarlo con la certeza de que no estás solo. Espiritualiza tu sufrimiento, permítete permanecer en oración incluso cuando parezca desesperanzador. El silencio, lejos de ser un castigo, es el entorno donde se forja el milagro de la confianza. En lugar de interpretar la ausencia de respuestas como abandono,
Considérala una oportunidad para entregarte a aquel que, incluso en silencio, jamás ha dejado de cuidarte. La ansiedad pierde su poder cuando comprendes que el mayor descanso no reside en las respuestas, sino en su presencia. Job nos enseña que declarar la esperanza en medio de la ausencia de toda explicación es una de las formas más magníficas de adoración. El mundo puede acusar, los amigos pueden dudar, pero si tu fe permanece, será una luz en la noche más oscura. Llegados a este punto, la reflexión se vuelve casi inevitable. ¿Cuántas veces le has pedido a Dios una palabra, una señal, una simple indicación de que aún te escucha? ¿Cuántas noches en vela, cuántas lágrimas derramadas buscando alivio para una mente ansiosa, para un corazón acelerado por la incertidumbre? Pero mira, la ausencia de un sonido no significa la ausencia de trabajo. Mientras Job esperaba, algo dentro de él se gestaba en silencio. Una nueva dimensión de confianza se estaba gestando. Y este es el llamado para ti, que sientes que la ansiedad te asfixia. La promesa es que hay descanso disponible no para quienes lo entienden todo, sino para quienes se atreven a confiar incluso en la oscuridad. Al final de esta historia, Job no solo recupera lo que había perdido, emerge de su silencio transformado con una visión infinitamente más profunda de Dios. No fue por lo que oyó, sino por lo que descubrió mientras esperaba. Su mente, antes invadida por preguntas y ansiedades, ahora encuentra descanso absoluto, y es este descanso el que puedes alcanzar, incluso si todo a tu alrededor permanece igual. Si sientes que la ansiedad te roba el aliento, recuerda, la fe que permanece en el silencio es la que atrae las mayores revelaciones. ¿Estás dispuesto a esperar? ¿O te rendirás a la angustia por no oír lo que deseas? Comenta, incluso en el silencio confío. Si esta frase resonó en tu vida, sé una voz de esperanza para quienes también claman en la noche oscura. Además, si este mensaje te conmovió, dale me gusta y compártelo como un verdadero acto de fe, para que otros sepan que hay paz incluso en los momentos más difíciles. No subestimes el impacto que un simple gesto puede tener en la vida de alguien. Podría ser la señal que estaba esperando. Si has llegado hasta aquí, no ha sido por casualidad. Algo profundo está ocurriendo en tu corazón, y quizás, por primera vez en mucho tiempo, has sentido un respiro de alivio en medio del caos. La ansiedad que te asfixia, que te roba el aliento y hace que tus noches sean insoportables, no tiene la última palabra sobre tu vida. Acabas de adentrarte en 20 historias diferentes, todas marcadas por un dolor real, por una angustia que habla precisamente de aquello que no puedes expresar con palabras. Pero también te has adentrado en 20 promesas vivas, hechas por un Dios que nunca falla, que nunca está ausente y que ahora dice claramente, yo calmo tu mente, yo te doy descanso. Y tal vez te preguntes si esto es siquiera posible. ¿Es real la paz que promete la Biblia? No es solo una hermosa ilusión para consolar corazones afligidos, pero escúchame con atención, y si todo lo que te han enseñado sobre fe, fortaleza y autocontrol es incompleto, y si el verdadero descanso no se encuentra en intentar ser fuerte, sino en dejarte abrazar por aquel que ya lo ha vencido todo. Ahora, respira hondo. Deja que esta verdad cale hondo. El mundo puede seguir siendo ruidoso, caótico y acelerado, pero dentro de ti algo está cambiando. Esta transformación no proviene de fórmulas mágicas ni de frases bonitas, proviene de la presencia real de Jesús. Porque cuando Él entra, la ansiedad pierde su poder, el miedo se desvanece, la paz empieza a florecer donde antes solo había dolor. Por eso ahora quiero invitarte a dar el paso más importante de este video, orar, pero no una oración automática memorizada. Quiero que ores con el alma, con heridas abiertas, con pensamientos confusos, con dudas e incluso con silencios, porque Jesús comprende cada fragmento roto de tu ser.
Y hoy Él quiere restaurar cada parte. Cierra los ojos. Sí, aunque parezca extraño, cierra los ojos y déjate guiar. Porque esto no es solo una oración, es un acto de liberación. Señor Jesús, hemos llegado al final de este camino con el corazón al descubierto, con viejas heridas y luchas que agotan nuestras almas. Pero ahora ponemos ante ti todo el peso, toda la ansiedad, todo el dolor que nos consume por dentro. Tú eres el príncipe de la paz, tú eres quien calma el mar y la mente. Por eso te pedimos, ven y toca cada corazón que ora ahora, que tu presencia inunde cada rincón oscuro del alma. Que el miedo pierda su lugar, que la culpa sea borrada por tu gracia, que regrese el sueño, que la respiración se vuelva ligera, que el alma encuentre descanso en tus brazos. Declaramos, nuestras mentes ya no serán un campo de batalla caótico, porque tu palabra es escudo, ancla y sanación. En el nombre de Jesús recibimos tu descanso. Amén. Si oraste conmigo, recuerda esto. Dios ya ha comenzado algo en ti. No lo ignores. No dejes que esa semilla muera. El siguiente paso es tan importante como lo que ya has experimentado aquí. El video que aparece ahora en tu pantalla es la continuación de este camino. Lo que estás a punto de ver puede ser la respuesta que ni siquiera sabías que necesitabas. Algo profundo está a punto de ser revelado. No ignores este llamado, porque lo que Dios tiene para mostrarte puede desbloquear áreas de tu vida que han estado estancadas durante años. Si este mensaje te ha resonado, comenta ahora: llegué al final. Esta frase es más que un comentario, es un testimonio. Es tu manera de decir: perseveré, escuché y quiero más de Dios. Y no te lo guardes para ti. Comparte este video con alguien que esté luchando contra la ansiedad. Sé una ayuda para los demás. No te imaginas cuánto puede salvar a alguien un simple gesto de compartirlo. Y si este contenido te ha conmovido, suscríbete al canal, no por mí, sino por ti, porque este espacio fue creado para ser un refugio espiritual, un lugar al que puedes regresar cuando el mundo parezca demasiado pesado. Cada nuevo video es una nueva oportunidad para renovarte. Tu clic en suscribirte es como decir: quiero continuar este camino con Jesús. Y si lo sientes en tu corazón, haz clic en muchas gracias a continuación para ayudar a que este canal continúe difundiendo la palabra de Dios por todo el mundo. Recuerden, depositen en Él toda su ansiedad, porque Él cuida de ustedes. 1 Pedro 5:7, no lo olvides. El video que se reproduce ahora en la pantalla podría ser la pieza que falta para completar lo que Dios comenzó aquí. No te vayas. Tu alma necesita seguir nutriéndose, y lo que viene a continuación podría ser el punto de inflexión que has estado esperando. Jesús no ha terminado, apenas ha comenzado.